no solamente acompañarte, sino que en cada programa juntos pedir la dirección de Dios para ser guiados por la palabra de Dios. Los últimos 2 capítulos que hemos visto aquí en este programa, hablamos sobre la maldición de la ley, un título sorprendente, mas allí vemos que la ley tiene una función distinta y no es salvar. La ley es la evidencia, no la causa de la salvación. Somos salvos por la gracia de Dios, mas la gracia de Dios no excluye la ley de Dios. Eso ya vimos hace 2 programas atrás. Más también hablamos en el programa anterior sobre la ley de Dios en el Nuevo Testamento. Aquel que piensa que fue clavado, abolido en la cruz, en el Nuevo Testamento vimos que la ley de Dios está exactamente como fue dada por Dios allí en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando hablamos de leyes puede causar mucha confusión porque la Biblia habla de distintas leyes. Existen leyes mosaicas, leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes de salud, leyes. ¿Cuál fue aquella ley del cual el apóstol Pablo menciona en Colosenses capítulo 2 que fue clavada en la cruz? ¿Qué tipo de ley? Muchos confunden y creen que esa ley que fue clavada en la cruz fue la ley que Dios escribió y dio a Moisés en 2 tablas de piedra. Vamos a ver si eso es verdad o no. Así que toma tu Biblia y vamos al estudio de hoy. Bienvenidos una vez más a este estudio. Continuamos con esta serie especial. Ya hemos hablado de ley de Dios en varias temporadas, mas en esta temporada de manera específica estamos tomando textos bíblicos que no nos da tiempo cuando explicamos de manera general. Pero ahora estamos tomando textos específicos que pueden por allí causar alguna confusión por leerlo fuera de su contexto. Así que hoy vamos a nuestro estudio y antes, como siempre, voy a colocar en las manos de nuestros amigos y voy a colocar en tu mano justamente este curso bíblico. Pastor, pero no lo tengo en mis manos. Pues bueno, depende de ti ahora porque te estoy ofreciendo un curso realmente extraordinario. El curso En Busca de la Verdad. Tiene 15 capítulos maravillosos para poder profundizar nuestro conocimiento en el estudio de la Biblia. Puedes solicitar este material a nuestro WhatsApp más 5512 9810 1460 o también puedes ingresar al sitio web estudielabiblia.com. Ahí vas a encontrar este y otros materiales que te van a ayudar a conocer un poco más del plan que Dios tiene para tu vida. Solicítalo, es totalmente gratis. Vamos a nuestro estudio de hoy. Antes de abrir la Biblia, vamos a orar. Querido Dios, con mucha alegría, una vez más pedimos tu dirección, tu bendición, para que pueda llegar a nuestro corazón a través de tu palabra. Que tus promesas nos fortalezcan más que el conocimiento del plan que tienes para nuestra vida. Hoy una vez más pueda abrir nuestros ojos para poder comprender una verdad que hoy no es popular, no es una verdad proclamada, más está en tu palabra y es tu voluntad que necesitamos descubrir. Por encima de cualquier opinión humana, queremos que tu palabra pueda ser la fuente de nuestras creencias, la base de nuestra creencia, la base de nuestra fe, porque ella es la única que nos direcciona hacia ti. Por favor, ayúdanos a entenderla, ayúdanos para practicarla y tomar decisiones para siempre colocarnos de tu lado. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Nuestro estudio de hoy está basado en un versículo de la Biblia. Como ya mencioné, en los capítulos anteriores hablamos algunos aspectos importantes sobre la ley de Dios. Me parece que ya está claro que todo ser humano es salvo por la gracia, pero la gracia no excluye la ley. El mismo dador de gracia es el mismo legislador, el mismo que da su ley. Vamos entonces a el texto de hoy. Nuestro tema es, ¿qué cosa es lo que fue abolido en la cruz? Bueno, salvos por gracia, juzgados por obras. Efesios 2:8 y Santiago 2:10. Santiago 2 dice que somos juzgados por lo que hacemos. Y ahí es colocada la ley de Dios. Y, sin embargo, Efesios 2 dice que somos salvos por gracia. La causa de la salvación es la gracia de Dios. La evidencia de que soy salvo es que me torno obediente. Entonces, hay armonía entre ser salvo por la gracia y ser obediente a la ley de Dios. Pero hay muchas personas que toman un texto bíblico que habla sobre algunos mandamientos y ordenanzas que fueron clavadas en la cruz.
¿De qué trata eso? Antes yo quiero comentarles una noticia que me sorprendió hace algún tiempo atrás, que ustedes saben que en los senados en Estados Unidos siempre tienen un capellán, un líder religioso, un pastor. Antes de iniciar cualquier sesión es invitado un líder para poder hacer la oración. Me encanta porque antes de cualquier actividad ellos oran en sí, ¿no? Piden la dirección de Dios. Sin embargo, el hecho de pedir la dirección de Dios no significa aceptar la voluntad de Dios siempre. Y hace algunos meses vi esta noticia del pastor Joe Wright, que él fue a orar a una sesión de inauguración en el Senado de Kansas. Y su oración fue transcrita porque causó tanto alboroto, ¿no? Causó indignación incluso en algunos miembros del Senado que después de la oración abandonaron y salieron, no se sintieron tan ofendidos. ¿Por qué el pastor oró así? La oración es corta, pero qué tremenda, qué tremenda oración. Dice así: Señor, venimos delante de ti este día para pedirte perdón y para pedir tu dirección. Sabemos que tu palabra dice: maldito o maldición a aquellos que llaman bien a lo que está mal. Y eso obviamente dice en Isaías, ¿no? Ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y él comienza incluso su oración citando un texto de la Biblia: maldito aquel que llama bien a lo que está mal. Y esta es una oración honesta y sincera. Y dice así: y es eso exactamente lo que hemos hecho. Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores. Hemos explotado al pobre y hemos llamado a eso suerte. Hemos recompensado la pereza y lo hemos llamado ayuda social. Hemos asesinado a nuestros hijos que aún no han nacido y lo hemos llamado despenalización del aborto. Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y lo hemos llamado desarrollar su autoestima. Hemos abusado del poder y hemos llamado política. Hemos codiciado los bienes de nuestro vecino y a esto le hemos llamado tener ambición. Hemos contaminado las ondas de radio y televisión con mucha grosería y pornografía y lo hemos llamado libertad de expresión. Hemos ridiculizado los valores heredados de nuestros antepasados y lo hemos llamado obsoletos y pasados. Oh Señor, mira en lo profundo de nuestros corazones, purifícanos y líbranos de nuestros pecados. Amén. Después de la oración, muchos ofendidos salieron. Y claro, ¿saben por qué? Porque ahora el pecado no es más ofensivo. Y al pecado se le ha colocado otro nombre. Ya no es más pecado. Y como se le coloca otro nombre, es más suave. Es más suave. Ya no es condenación, ya no es muerte. Vivimos en una sociedad que se ofende cada vez que se habla de pecado. ¿Y por qué estoy abordando este tema? Porque aquel que apunta el pecado es la ley. Y si la gente se ofende al escuchar pecado, mucho más se va a ofender si se dice que hay una ley. Porque el ser humano no quiere tener límites para lo que quiere hacer. Quiere hacer lo que quiere y aún así quiere agradar a Dios. Vivimos en una generación que al pecado antes se lo veía con terror, ahora se lo mira con amor. Se le cambió de nombre a muchas cosas, pero la Biblia sigue apuntando y sigue llamándola pecado. Y el pecado produce muerte. Y el pecado es transgresión de la ley. Ahora, hay muchas personas que por el intento de poder anular la ley de Dios y obviamente allí amansar el pecado, ponerle otro nombre más bonito, es quitar la ley de Dios, quitar la justicia de Dios y buscan textos aislados o textos aislándole su contexto para decir no necesitamos más ley, porque eso nos ofende, ahora vivimos en tiempos de la gracia. Ya les expliqué, ¿no? Programa anterior. Nadie va a llegar al cielo diciendo yo estoy aquí por gracia y el otro yo estoy aquí por ley. No, todos llegamos por la gracia de Dios. No hay dos métodos de salvación. Y buscan Colosenses capítulo 2, versículo 14. Y el apóstol Pablo está tratando un tema específico. Me parece que en el primer capítulo de esta nueva temporada yo les expliqué que uno de los peligros de hoy es que las personas tomen la Biblia y vayan bajo una percepción ya tomada y busquen en la Biblia textos para justificar lo que ellos piensan. Y en lugar de someterse a lo que Dios dice, ellos ya van con un concepto
prediseñado para buscar justificación en la Biblia. Y si tú quieres buscar justificación en la Biblia para un concepto, lo vas a encontrar. Es simple. Toma un texto, aíslalo de su contexto y ya está. Está solucionado el asunto. Entonces hay gente que en nombre de la Biblia cometen crímenes, como en el nombre del amor, como en el nombre de Dios, y en nombre de tantos textos bíblicos se produce tantas herejías, llevando a tanta gente hacia la rebeldía contra Dios. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muy bien. Hay gente que lee este texto de otra manera, porque cada uno lee lo que quiere leer, ¿no? Aun cuando el texto diga otra cosa. Hay gente que dice así, anulando los mandamientos que era contra nosotros y clavándola en la cruz, ¿no? Eso es lo que nos gustaría que dijera, pero no dice así. Dice anulando el acta de decretos. El problema es cómo se interpreta la expresión acta de decretos. Para algunos, la expresión acta de decretos significa mandamientos. Que había contra nosotros, aquí hay una incoherencia, porque los mandamientos no fueron dados en contra, fueron dados como protección. Cuando dice no matarás, ¿está en contra del ser humano o a favor de la vida? A favor de la vida. Cuando dice no cometerás adulterio, ¿está en contra de la familia o a favor de la familia? Entonces, cuando dice en contra, ya hay una incoherencia para decir de que esto trata de los mandamientos de Dios. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muy bien. Y a eso se añade Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículo 15 dice así. Aboliendo en su carne las enemistades, y ahora sí aparece la ley, ¿correcto? La ley de los mandamientos, pero no se olviden, otra vez, aquí dice el acta de decretos, y aquí va a decir la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí de los dos uno solo, un nuevo hombre haciendo la paz. Entonces, si uno junta estos dos textos, dice así, ya entendí, en la cruz fue clavado algo. Entonces, para aquel que dice que ley no existe, yo coloco en la cruz fue clavado la ley. Para aquel que piensa que la ley existe, dice, bueno, fue clavado alguna cosa, pero no hay manera de poder alterar el texto. El texto dice que fue clavado. La pregunta es ¿qué? ¿Qué ley? ¿Qué decretos? ¿Qué ordenanzas? ¿Qué cosa es lo que se clavó? ¿Qué cosa es lo que puso fin la cruz? Bueno, para ello necesitamos ver un asunto importante. Cuando en la Biblia tú encuentres un texto que entra en conflicto con otros, el problema no es la Biblia, el problema es el que la lee, ¿no? Porque ya vimos que la Biblia tiene una unidad temática. Y el Nuevo Testamento no es la contradicción del Antiguo, el Nuevo Testamento es la continuación, no la contradicción. El problema no es lo que la Biblia dice, el problema es cómo el ser humano interpreta la Biblia. Entonces, si es que la ley de Dios fue clavada en la cruz, tenemos que arrancar muchos textos de la Biblia, ¿correcto? Tenemos que arrancar. El primer texto que hay que arrancar es Santiago 2:10. Dice, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, justamente haciendo referencia a la ley de Dios, también ha dicho no matarás. Ahora, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. No lo llama ley de decretos, ley de ordenanza, sino ley de la libertad. Entonces, si la ley fue clavada en la cruz, yo tengo que borrar o arrancar ese texto. Segundo texto que tengo que arrancar, Romanos 7:12. De manera, dice Pablo, que la ley es a la verdad santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Qué raro, ¿no? Que Pablo escriba para Colosenses que la ley ya fue clavada y que escriba para los romanos que la ley es santa. O Pablo está loco o yo estoy mal al poder interpretar a Pablo. Porque es imposible, ni siquiera es otro hombre inspirado por Dios que está, es el mismo.
El mismo que escribe Colosenses es el mismo que escribe Romanos. Pero en Romanos dice la ley es santa, es buena, es justa. Y si es santa, buena y justa, entonces no puede ser clavada. Lo santo, bueno y justo tiene que permanecer. Pero a los Colosenses dice que es clavada una ley. Entonces tenemos que analizar qué ley. No podemos colocar todas las leyes en un solo lugar. Romanos 3:31. Por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera, sino confirmamos la ley. Entonces yo tengo que preguntar a Pablo, Pablo, ¿qué te pasó? En un lado dice que está abolida, en otro lado dice que sigue vigente. En un lado dice que confirma, en otro lado dice que es clavada. Entonces, para poder analizar qué es lo que está diciendo Pablo, porque es el mismo que está escribiendo, tengo que analizar el contexto. ¿Qué problema está tratando? Porque él no se puede contradecir, y si es inspirado por Dios no puede haber contradicciones, ni Pablo con Santiago, ni Santiago puede contradecir a Pablo. Y si es que hay aparentemente un conflicto, yo necesito analizar qué cosa es lo que allí necesito entender. Tengo que quitar lo que Jesús dijo, si es que yo creo que la ley fue clavada en la cruz, porque Jesús dijo en Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo sea cumplido. Tengo que arrancar lo que Jesús dijo en Juan 14, 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Y tengo que quitar lo que dice Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, si la ley de Dios o los mandamientos de Dios no existen, todos estos textos tendríamos que arrancar. Todos. Y muchos más, porque aquí solamente coloqué algunos. 1 Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos es mentiroso. 1 Juan 5:2 y 3, en esto conocemos que amamos a Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y no son gravosos. O sea, para poder decir que la ley fue clavada, yo tengo que eliminar todos estos textos y más todavía. Vamos a la solución, ¿está bien? Ahí tenemos el aparente problema, vamos a buscar la solución. La palabra ley en el Nuevo Testamento va a significar por lo menos 6 cosas. Yo aquí apenas elegí 6, más existen otras, ¿correcto? Pero para nuestro estudio elegí apenas 6 contextos bíblicos. Cada vez que yo leo ley, yo necesito identificar qué ley. ¿Qué ley? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento vamos a encontrar más de 600 leyes. ¿Qué ley? Entonces, si yo quiero vivir sin ley, yo voy a decir, es la ley de Dios que escribió allá en el monte Sinai. Esa ley fue quebrada. Espera un momento. Vamos a leer el texto en su contexto para ver de qué ley está hablando. Porque existe un tipo de ley a lo cual se llama a los 5 primeros libros de la Biblia. La Torá se llaman los libros de la ley. ¿Qué está? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los 5 primeros libros escritos por Moisés se los llamaba Torá. Y la Torá eran los libros de la ley. Vamos al libro de Lucas capítulo 24. Miren, Jesús está camino de Emaús, acompañando a 2 de los discípulos que están muy frustrados por la muerte del Mesías, o de aquello que ellos creían que era el Mesías, su esperanza estaba acabando. Ellos no creían en la resurrección, por eso estaban yendo de Jerusalén para Emaús, y ahí se aparece Jesús. Lucas capítulo 22, versículo 44. Entonces les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Qué cosa dice? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, los 5 primeros libros de la Biblia también se conoce como ley. Cuando se habla de ley, puede hablarse del Pentateuco. Esa es la primera. La segunda, las leyes ceremoniales también eran conocidas como leyes. No necesitaba poner ley ceremonial, ley simplemente. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, versículo 22. Allí dice, casi todo es purificado según la ley con sangre. Ojo con esa expresión. Todo era purificado según la ley. Y cuando dice con sangre, ¿de qué ley está hablando?
de sacrificios, leyes ceremoniales, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay perdón de pecados. ¿Qué ley existe? Ley de sacrificios, ley ceremonial. Otro tipo de ley, la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 24, versículo 12. Esta es otra ley. Éxodo capítulo 24, versículo 12. Dice así: entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, mandamientos que he escrito para enseñarles. Es otra ley. No es la ley ceremonial, porque la ley ceremonial fue escrita por Moisés, claro que fue dada por Dios, pero no fue escrita por Dios. Este es otro tipo de ley. Vamos a Éxodo capítulo 31, versículo 18. Dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. La única ley que no permitió que Moisés pueda escribirla es la ley de los mandamientos, que él escribió. Entonces, hasta aquí hemos visto, ley puede llamarse el Pentateuco, ley puede llamarse las ceremonias, ley puede llamarse los mandamientos. Pero también hay otro tipo de leyes, leyes sanitarias o de salud. Vamos a Levítico capítulo 13, versículo 59. Levítico capítulo 13, versículo 59. Y habían leyes para leprosos, para las mujeres que estaban con flujo, con sangre. Mire, 13:59. Esta es la ley para la plaga de la lepra del vestido, de lano, de lino, o de urdidumbre, o de trama, o de cualquier cosa de cuero que sea declarada limpia o inmunda. Eran leyes ¿qué? Ceremoniales, especialmente leyes cuando alguien estaba enfermo o con lepra. Habían leyes que lo separaban del pueblo, tenían que purificarse. ¿Cómo se llamaban eso? Leyes. ¿Qué otro tipo de ley nosotros encontramos? Miren, el capítulo 15, dos capítulos más adelante, versículo 13. Cuando se hubiera limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días de su purificación, lavará sus vestidos, lavará su cuerpo en aguas corrientes, será limpio. ¿Qué cosas eran estos? Leyes contra las impurezas. Leyes. Otro tipo de ley, ley referente a los animales. Vamos a Levítico capítulo 11, versículo 46. Levítico 11, 46. ¿Qué cosa dice? Esta es la ley, ojo con el término, la ley acerca de las bestias, las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. ¿Qué cosa era esto? Ley. Esta es la ley. Muy bien. Otro tipo de ley. Ley para el nacimiento de los hijos. Levítico capítulo 12, versículo 7. ¿Qué cosa dice? Ofrecerá delante de Jehová, hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Yo apenas les he mostrado algunas leyes, ¿no? Pero en sí había leyes para todo, salud, civil, leyes para cuando nace un hijo. Entonces, cuando yo leo en el Testamento la palabra ley, yo no puedo pensar en los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque habían tantas leyes. Entonces, yo tengo que analizar en el contexto qué ley está hablando. Entonces, Pablo no va a estar loco en decir, para los romanos dice, por la fe no invalidamos la ley. ¿De qué ley está hablando? Es la ley de Dios. Pero a Colosenses dice, hay una ley que fue clavada en la cruz. No es la ley de Dios, tengo que ver qué tipo de ley es. Él no puede ser incoherente para escribir una iglesia una cosa y otra iglesia otra cosa. La Biblia no es incoherencia. El problema es que yo automáticamente, cuando tengo un concepto en mi cabeza y quiero justificar mi concepto, voy a agarrar cualquier texto. Pero cuando yo comienzo a analizar, voy a encontrar que la palabra ley en la Biblia puede referirse al Pentateuco, a los mandamientos, ley civil, ley de animales, ley, en fin. La pregunta es, ¿qué ley fue clavada en la cruz? Entonces, vamos a analizar eso después de esta brevísima pausa. No cambies el canal, ya estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Existían leyes que Dios había dado justamente para que el pueblo comience nuevamente a convivir de una manera civilizada y libre
después de la esclavitud. Entonces, esas eran leyes, ¿qué cosa? Temporales. Y habían leyes ceremoniales que eran como sombra. Eso va a explicar Pablo un poquito después. Hoy hablando acerca de qué ley fue clavada en la cruz o qué ley tuvo su cumplimiento en la cruz y no sería más necesaria para los cristianos de hoy. Porque el libro de Colosenses 2, 14 al 16 dice que una ley fue clavada en la cruz. Entonces, hasta aquí analizamos diferentes tipos. Ojo, no son todas, hay más. Yo por este estudio elegí solamente 6, pero hay más tipos de leyes. ¿Correcto? Entonces, cuando en el Nuevo Testamento yo encuentro la palabra ley, yo debo analizar qué ley, qué tipo de ley está hablando. Miren, un ejemplo claro de cómo se cumplía la ley incluso antes de la crucifixión de Jesús. Lucas 2, 22 al 24 dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Entiendan este juego de palabras que es interesante. Primero lo llama como la ley de Moisés y luego lo llama como está escrito en la ley del Señor. ¿Y por qué hay ese juego de palabras? Porque justamente la ley no era un invento de Moisés. La ley fue dada por Dios para que lo escriba Moisés. Sin embargo, de todas las leyes escritas, la única que fue escrita por Dios son los 10 mandamientos. Todos los demás fueron escritos ¿por quién? Por Moisés. ¿Pero dada por quién? Por Dios. Pero la única ley que fue escrita por Dios mismo fue la ley de los 10 mandamientos. Ahora dice, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor y para ofrecer conforme a lo que se dice aquí, en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Cuándo fue esto? Después que, o cuando Jesús fue llevado al templo, cumpliendo exactamente la ley. ¿Correcto? Muy bien. Entonces encontramos 2 tipos, o podemos agrupar a la ley por lo menos en 2 grupos. Ley de aplicación temporal y ley que tiene aplicación universal y eterna. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Las leyes temporales fueron dadas en una ocasión específica. Ustedes van a ver en el Antiguo Testamento leyes aparentemente tan crueles, duras, pero claro, debemos entender que Dios estaba sacando un pueblo para educar y ellos estaban acostumbrados ¿a qué? Al grito, al látigo. 400 años de esclavitud. Parecen leyes severas, ¿correcto? Mas era la manera como reeducar a su pueblo. Existían leyes que Dios había dado justamente para que el pueblo comience nuevamente a convivir de una manera civilizada y libre después de la esclavitud. Entonces, esas eran leyes, ¿qué cosa? Temporales. Y habían leyes ceremoniales que eran como sombra. Eso va a explicar Pablo un poquito después en el mismo libro de Colosenses. Sombra, ¿de qué? De aquello que iba a venir. Entonces, cuando Jesús llega, esas leyes que eran sombra, la sombra se encuentra con la realidad, el antitipo con el tipo, la sombra con la realidad. Y cuando se encuentra con la realidad, ya no necesita continuar. Y la pregunta es, ¿qué leyes eran sombra? ¿Y qué leyes eran solamente para el pueblo, para convivencia, para purificación? Recuerden que había unas leyes de purificación que en ese tiempo obviamente no existían a lo que hoy tenemos, ¿no? La medicina que hoy tenemos, la limpieza que hoy tenemos. ¿Cómo poder guiar a un pueblo por 40 años en el desierto si no existían leyes sanitarias, si no existían ni siquiera baños? Eran nómades, eran errantes, eran peregrinos. Tendría que haber ley para todo. Entonces, habían leyes que eran temporales y locales, dadas por Dios, claro, para educar a su pueblo. Y detrás de esas leyes hay principios que nosotros podemos extraer. Ahora, pero la ley de Dios es otra cosa, porque fue escrita por Dios. Y es atemporal y es universal. Entonces, ¿cuáles son las leyes que fueron abolidas? Las leyes que fueron dadas como ley de ordenanzas. Y ahí están los textos que leímos. Colosenses 2.14, Efesios 2.15. ¿Cuál es la respuesta para eso? Es clarito lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 1. Miren, Hebreos, volvamos a Hebreos, capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto, ¿qué cosa dice? Tenía
ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Qué cosa tenía? Ordenanzas. ¿Esas ordenanzas qué cosa eran? Leyes. ¿Qué dice el versículo 10? Ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Cuando se habla del tiempo de reformar las cosas o de cambiar las cosas, está hablando de una ley de ¿qué? De ordenanzas que tenía que ver con comida, con bebida, o sea, fiestas ceremoniales, ¿verdad? Todo el sistema ceremonial que partía desde el sacrificio de animales hasta otras ceremonias, tuvieron que ser reformadas y cambiadas, algunas de ellas quitadas. ¿Por qué? Porque eso tuvo su cumplimiento ¿dónde? En la cruz. Entonces, esa ley de ordenanzas, Hebreos va a decir, nos va a explicar que tiene que ver con ordenanzas de culto en el santuario terrenal, con Moisés, y tiene que ver con fiestas y ceremonias que tenía que ver con comidas y bebidas y todas las fiestas solemnes que se celebraba en el pueblo de Israel. Está clarísimo. Entonces, cuando Pablo dice, esas leyes ya fueron clavadas, fueron quitadas, ahí está, ley de ordenanzas. Porque el versículo 16 de Colosenses 2 todavía lo aclara mejor. Y dice así, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Y hay muchos que ahí se aferran, ¿no? Ahora como lo que quiero y bebo lo que quiero. Pablo en un momento está diciendo, tú bebe alcohol, nadie te juzgue, tú toma lo que quieres, tú come lo que... No. Pablo, recuerden que está hablando para un grupo de judíos y gentiles que están convirtiéndose al cristianismo. Y miren lo que le dice, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué aparece la palabra días de reposo? Yo le voy a explicar de aquí a un momento. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué cosa incluye aquí? Fiestas solemnes. ¿Qué cosa incluye aquí? Días de reposo, a los cuales también lo llamaban sábados, pero eran sábados ceremoniales, que eran las fiestas del pueblo de Israel. Todo eso era sombra. Entonces, nadie te juzgue en comida y bebida. Ahora, ¿cómo le entiendo este texto? Pablo va a tocar el mismo tema en otra carta. Por eso es que al apóstol Pablo hay que leerlo completo, no hay que leerlo por pedazos. Romanos 14, 5 y 6 dice así. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. ¿De qué está hablando? ¿De Dios o de la iglesia? El problema es que en la iglesia uno hacía diferencia y el otro decía todos los días son iguales. Ahora le explico el conflicto. Cada uno esté completamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que coma, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor come y da gracias a Dios. Romanos 15. Entonces, aquí te dice, nadie te juzgue en comida y bebida ni de reposo, y aquí te dice, todos los días son iguales. Entonces, una persona que lee el texto aislado dice así, aquí está. Yo puedo durar cualquier día porque dice, nadie juzgue el día. Otro puede decir, aquí dice, todos los días son iguales, es que yo elijo. ¿Cómo entendemos esto? Nosotros necesitamos leer todo el capítulo y todo el libro. El tema que Pablo está hablando es de juzgamiento. Y le voy a explicar que esto se va a repetir en varios otros textos que Pablo va a escribir, a los cuales Pablo va a escribir. Los judaizantes o los judíos que se convertían al cristianismo, ellos traían todas sus costumbres. ¿Y qué cosa decían? Esas costumbres fueron dadas por Dios. Y si Dios lo dio a Moisés, pues son necesarias que puedan continuar. Lo que ellos no entendían es que en Cristo muchas cosas se cumplieron. Y allí venía la confusión. Y ellos tenían días específicos para ayunos, por ejemplo. Ustedes sabían que los días específicos eran los martes y los jueves. Entonces uno decía, tú estás ayunando miércoles. Eso no está bien, porque el ayuno es el martes. El otro dice, ¿cuál es el problema? Yo puedo ayunar cualquier día.
Entonces viene Pablo y dice, ¿por qué tú discutes? Para ti hay diferencia, para ti no hay. No discutas. Si tú quieres ayudar, hazlo cualquier día. Uno es el que hace la diferencia. No está hablando del sábado. Está hablando de días de ayuno y de ceremonias, que ellos tenían días específicos para poder realizarlo. El tema es justamente el juzgamiento. Entonces, aquí dice, nadie te juzgue en comida o bebida, en cuanto a día de fiesta, días de reposo, todo era sombra. En Cristo se cumplió, pero si tú quieres hacer algunas cosas que crees que espiritualmente está bien, entonces no te preocupes por el día. No está hablando de la ley de Dios. Y les voy a mostrar por qué. Porque resulta que en el Antiguo Testamento existían incluso sábados ceremoniales separados del sábado semanal. ¿Cuáles eran los sábados ceremoniales? En Levítico 23 encontramos 7 días en el año al cual lo llamaban sábado, porque sábado significa descanso, pero no eran semanales. No importa qué día caía, lo llamaban sábado, porque ese día tenían que reposar. Y esos eran las 7 fiestas: panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos. Todo esto está en Levítico capítulo 23, versículos 7, 8, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 36. Todas estas fiestas eran llamados sábados. Por eso es que dice, nadie os juzgue en día de reposo. ¿De qué sábado está hablando? ¿Ceremonial o semanal? Ceremonial. Porque cada fiesta era un sábado ceremonial donde reposaban, dejaban sus actividades para poder descansar. Entonces tenemos que hacer una diferencia entre sábado ceremonial y sábado semanal. Entre la ley de Dios, escrita por su dedo, y la ley escrita por Dios, pero delegada a Moisés. Diferencia. Fernando. Además, me parece a mí que ese nadie juzgue aplica a todo, porque el hombre no es quien juzga, Ya vimos y eso, no como un pase libre Ujú. al que se puede comer y beber lo que sea, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Finalmente, cada uno, de acuerdo a la luz y a su conciencia, actúa y decide. La verdad tiene que ser presentada como es, pero finalmente nadie va a juzgar por qué haces y por qué no haces. Te presento la verdad y tú decides qué haces con la vida, ¿no? Eso siempre es el ideal. Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí sobre comida, bebida, sobre día de reposo, está hablando de ceremonias. Y todo eso, como dice Pablo, era sombra de lo que había de venir. Imagínense ustedes, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué sombra es? No es sombra, es un principio. No tengas otro Dios. No tomes mi nombre en vano, no es sombra de la cruz. Eso equivale para todas las generaciones. Entonces no hay manera de poder colocar la ley de Dios junto con las otras leyes. 10 mandamientos, Santiago lo llama ley de la libertad, el texto que nosotros ya leímos, incluso por eso seremos juzgados, dice. Y aquí vamos a encontrar una diferencia. Ley ceremonial y la ley de los 10 mandamientos. La ley ceremonial fue escrita por Moisés. Yo no voy a poder leer todos los textos, pero ustedes pueden ahí anotar. Deuteronomio 31:24, 2 Crónicas 35:2, escritas por Moisés. La ley de los mandamientos de Dios fue escrita por Dios mismo, no delegó a Moisés. La ley ceremonial fue escrita en un libro, Deuteronomio 31:24 y 2 Crónicas 35:12. Pero la ley de los 10 mandamientos fue escrito en piedra. Uno fue escrito en libro por Moisés. Los mandamientos fueron escritos en tablas de piedra por Dios. La ley ceremonial fue guardada al lado del arca, no estaba dentro. Deuteronomio 31:26. La ley de Dios estaba dentro del arca. Recuerden que dentro del arca del pacto, en el santuario, en el lugar santísimo, ¿qué cosa es lo que estaba? La vara de Aarón, un poco de maná y la ley de Dios. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 11, vamos a ver que cuando Juan ve el cielo abierto, ve el arca del pacto. ¿Y qué cosa estaba dentro del arca del pacto? La ley de Dios. Entonces, la ley ceremonial no estaba dentro, estaba al lado. Vemos aquí que la ley ceremonial es llamada ley de ordenanzas. Ya vimos ahí los textos, ¿no? Efesios 2:15, Hebreos 9:1. Y los 10 mandamientos es llamada ley real y ley de la libertad. Entonces son leyes totalmente diferentes, totalmente distintas. La ley ceremonial, por lo tanto, era sombra. Cuando Jesús vino, todo el sistema de sacrificios, todo el sistema de purificación y todo lo que ellos tenían antes de la cruz fue concluida, porque apuntaba a Jesucristo. En cambio, la ley de los 10 mandamientos no fue anulada. Jesús lo dijo en Mateo 5:17 y Pablo lo repite en Romanos 3:31.
por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera. ¿Por qué razón? La ley de los mandamientos de Dios es muy distinta a las leyes ceremoniales. Eso es lo que fue abolido en la cruz. Ahora, la ley de Dios tiene muchísimos adjetivos en el Antiguo Testamento. La ley de Dios es perfecta, dice Salmos 19:7. La ley de Dios es santa, dice Romanos 7:12. La ley de Dios es espiritual, dice Romanos 7:14. La ley es amor, dice 1 Timoteo 1:5 y Romanos 13:10. La ley es luz, dice Proverbios 6:23. La ley es la verdad, dice Nehemías 9:3 y Salmos 119:142. La ley es justicia, dice Romanos 8:4. Presten atención todos los adjetivos que estoy mencionando acá, porque todo esto se va a decir del mismo Dios. Él es perfecto, Él es santo, Él es amor, Él es espíritu, Él es la verdad, Él es justicia. Son atributos de Dios, pero son colocados ¿para qué? Para la ley. Y continúo, la ley es justa, Romanos 7:12, la ley es pura, Salmo 19:8, la ley es buena, Romanos 7:12 y 1 Timoteo 1:8, la ley es fiel, Salmo 119:86, la ley es sabiduría, Salmo 111:10, la ley es grande, Oseas 8:12, la ley no cambia, Mateo 5:18. Dios es justo, Dios es puro, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es sabio, Dios es grande y Dios no cambia. ¿Por qué la ley de Dios tiene los mismos atributos de Dios? Porque es el reflejo de quién es Dios. Entonces, cuando hay un ataque a la ley, el diablo en sí está atacando ¿a quién? A Dios. Sí, Marcelo. Pastor, entonces ahora nos queda muy claro que lo que fue abolido en la cruz fue todas las leyes hechas por el hombre, por el humano. Dado a Moisés. Fue dichas por Dios, pero dada a Moisés para un momento puntual y específico. Y lo que permanece son la ley de Dios. La ley moral. Ahora, de todas las leyes que Dios dio a Moisés, hay algunas que en el Nuevo Testamento se reconfirman. Por ejemplo, la ley de salud no apunta a la cruz, porque la salud no es para el judío, la salud es para todos. Entonces, la ley de los alimentos, por ejemplo, de puro impuro, vamos a encontrar que Pedro, cuando recibe una visión, ¿qué cosa le dice? Señor, yo no comí nada impuro, porque todavía él continuaba, aún después de que Jesús fue al cielo, considerando que el principio de salud no es dado para el judío. El principio de salud es que Dios quiere nuestro bienestar. Entonces las leyes de salud continúan en vigencia. ¿Correcto? Ahora, miren, hubo un problema en Hechos capítulo 15, y hay personas que dicen, es que lo que pasa es que en Hechos 15, allí se tomó un voto en el concilio de Jerusalén de que la ley no existe más. Lee mejor Hechos 15. Hechos 15 lleva un concilio en Jerusalén en el año 49 y el problema surge en Antioquía. Y el capítulo 15 comienza diciendo que algunos hermanos vinieron a incomodar a la iglesia de Antioquía. Estos hermanos eran judaizantes, aquellos que traen las tradiciones judías y costumbres judías dentro del cristianismo querían colocarlo. ¿Y qué cosa dice? Ustedes tienen que circuncidarse, porque si no se circuncidan, ustedes no van a ser salvos. El problema en Hechos 15 es la circuncisión. Entonces se reunieron con los apóstoles y fueron como delegados Pablo y Bernabé de Antioquía para Jerusalén. Y allí en Jerusalén se delibera o se toma una decisión. ¿Cuáles son los 3 puntos o 4 puntos que se toman? Primero, la circuncisión. Número 2, alimentos ofrecidos a los ídolos, porque toda la carnicería que vendían era ofrecido para los ídolos. Entonces decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a comprar o no vamos a comprar? Comer carne de animales estrangulados, ahogados, no eran desangrados. Y en tercer lugar, la conducta moral de los cristianos. Ustedes saben que muchos de los gentiles que iban para el cristianismo venían de una religión pagana, y en la religión pagana la prostitución era parte de la adoración, incluso era parte del culto. Habían sacerdotisas de cada ídolo que tenían relaciones con los filigreses y de esa manera se santificaban. Entonces, cuando se convierten al cristianismo, ellos dicen, ¿y esto cómo queda? Entonces, allí en Jerusalén se toma una decisión. En ningún momento se toma la ley de Dios. Se toma la circuncisión, que ya no es necesaria, porque lo que reemplaza la circuncisión es el bautismo. ¿Por qué? La circuncisión era la única señal que te decía que tú perteneces al pueblo de Dios. Era la señal del pacto. Pero en el Nuevo Testamento la circuncisión no es más necesaria, porque es el bautismo la señal de entrada para formar parte del pueblo de Dios. Ya no se debe comer carne de animales ahogados, la conducta moral de cristiano tiene que ser diferente. Todo eso se tocó en el Concilio de Jerusalén, pero nunca de que la ley de Dios fue abolida.
¿Qué hacen los cristianos en el Nuevo Testamento? Número 1, no sacrifican corderos porque ya murió el Cordero de Dios. No hay más sacrificios de animales, porque eso quedó como una ley ceremonial. Número 2, no practican la circuncisión porque ahora son bautizados para entrar a la iglesia. Gálatas 6:15, Hechos 2:41 y 47. Son salvos por la gracia de Dios para buenas obras. No es que cambió en el Antiguo Testamento solo por ley, en el Nuevo Testamento solo por la gracia. No, continúa igual. Fe y gracia, pero la fe se evidencia a través de obras y a través de obediencia. No comen alimentos inmundos, lo que te estaba comentando sobre la visión que recibió Pedro. Dice, Señor, yo no comí nada, pero en sí Dios no le estaba mandando a comer lo inmundo. Cuando vamos al libro de Hechos capítulo 10 vamos a encontrar que después Pedro entiende, ahora entiendo la visión. No llames inmundo lo que Dios limpió, estaba diciendo. Los judíos llamaban inmundos a los gentiles. Y Dios le estaba mandando a Pedro a anunciar el evangelio a ¿quién? A los gentiles.